Seguimos con la segunda parte de Wundt, la introducción en su compendio de psicología. Punto 5. Respecto a la segunda de las ya citadas partes fundamentales, esto es tocante a los hechos o conceptos puestos en la base de la investigación psicológica. Se pueden también distinguir dos direcciones de la psicología empírica, que hablando en general, constituyen grados sucesivos de desarrollo de la interpretación psicológica. El primero corresponde a una tendencia descriptiva, el segundo a una explicativa. Cuando se trató de distinguir mediante la descripción los procesos psíquicos, surgió la necesidad de una oportuna clasificación de los mismos. Así se formaron los conceptos generales bajo los cuales se ordenaron los distintos procesos, procurando satisfacer la necesidad de interpretar el caso especial refiriendo las partes de un proceso complejo a conceptos generales aplicables a ellas. Tales conceptos son, por ejemplo, sensación, conocimiento, atención, memoria, imaginación, entendimiento, voluntad, que corresponden a los conceptos físicos generales nacidos del conocimiento inmediato de los fenómenos naturales como peso, calor, sonido, luz. Si aquellos, a la par de estos, pueden servir para una primera ordenación de los hechos, no por ello ayudan para darnos su explicación. No obstante, la psicología empírica se ha hecho varias veces responsable de esta confusión, y precisamente en este sentido, la psicología de las facultades consideraba cada especie como pertenencias o facultades de la psiquis, a cuya actividad varía o común refería a todos los procesos psíquicos. Punto 6. Una exposición explicativa que se contraponga a la psicología descriptiva de las facultades se ve obligada, cuando se atiene verdaderamente al aspecto empírico, a colocar en la base de sus interpretaciones hechos determinados que pertenecen por sí mismos a la experiencia psíquica, pudiendo sacarse estos hechos de diversos órdenes de los procesos psíquicos. La exposición explicativa presenta nuevamente dos direcciones correspondientes a los dos factores que toman parte de la formación de la experiencia inmediata, el sujeto y el objeto. Cuando se da mayor valor al objeto de la experiencia inmediata, nace la psicología intelectualista, que procura derivar todos los procesos psíquicos, hasta los sentimientos subjetivos, como los impulsos y los primeros movimientos de la voluntad, de las representaciones, o como también pueden llamarse estas, a causa de su importancia para el conocimiento objetivo, de los procesos intelectivos. Si por el contrario se da valor principal al modo en que la experiencia inmediata surge en el sujeto, nace entonces una dirección que concede a los movimientos subjetivos que no se refieren a objetos externos, un puesto tan importante como a las representaciones. Esta psicología puede llamarse psicología voluntarista, en razón de la importancia que reconoce a los procesos de voluntad entre todos los procesos subjetivos. Entre las dos direcciones de la psicología empírica, que se distinguen por la concepción general de la experiencia interna, la psicología del sentido interno tiende también al intelectualismo. Comparando, en efecto, el sentido interno con los sentidos externos, considera principalmente los datos psíquicos de la experiencia que se ofrecen como objetos al sentido interno, del mismo modo que los objetos naturales a los sentidos externos. Por otra parte, se cree que entre todos los datos de la experiencia solo se puede atribuir la naturaleza de objetos a las representaciones precisamente porque se consideran propiamente como imágenes de los objetos que, estando fuera de nosotros, se nos dan por los sentidos externos. De aquí que se considere a las representaciones como los únicos objetos reales del sentido interno, mientras que todos los procesos que no pueden referirse a los objetos externos, por ejemplo, los sentimientos,
se indican como representaciones no claras, como representaciones que se refieren a nuestro cuerpo, o, finalmente, como efectos producidos por combinaciones de representaciones. Mientras la psicología del sentido interno se asocia con el intelectualismo, la psicología de la experiencia inmediata se acerca al voluntarismo. Desde que ésta reconoce ser tarea capital de la psicología, la investigación del origen subjetivo de toda experiencia, es fácil comprender que en los análisis de estos orígenes, la atención deba dirigirse con especialidad, de una manera directa, sobre los factores de la experiencia de que prescinde la ciencia de la naturaleza. Punto 7. La psicología intelectualista, en el curso de su desarrollo, ha dado nuevamente lugar a dos direcciones empíricas especiales. Los procesos lógicos del juzgar y del conducir fueron considerados como las formas típicas fundamentales de todo hecho psíquico, o se consideraron como tales determinadas combinaciones de las sucesivas representaciones de la memoria, que prevalecieron sobre las otras a causa de su frecuencia, las llamadas asociaciones de las representaciones. La primera tendencia, la lógica, se halla en íntimo parentesco con la interpretación psicológica vulgar. Es la más antigua y sin embargo todavía se ha conservado en parte hasta estos últimos tiempos. La teoría de la asociación ha salido del empirismo filosófico del siglo XVIII. Estas dos tendencias son entre sí contrarias, queriendo la teoría lógica reducir la complejidad de los fenómenos psíquicos a formas más elevadas de los procesos intelectuales, y la asociacionista, por el contrario, a formas inferiores, o como hoy suele decirse, simples. Pero ambas dos, por su unilateralidad, fallan igualmente, no solo porque ni la una ni la otra consiguen con sus propios principios explicar los procesos sentimentales y volitivos, sino también porque estos principios tampoco consiguen una plena interpretación de los procesos intelectuales. Punto 8. La unión de la psicología del sentido interno con la concepción intelectualista ha llevado también a un principio particular, que muchas veces ha sido fatal para el modo de concebir los hechos psicológicos, el cual consiste en la falsa sustancialización intelectualista de las representaciones. Cuando no solo admitimos una analogía entre los objetos del llamado sentido interno y los objetos del sentido externo, sino también consideramos a los primeros como imágenes de los segundos, nos vemos inducidos a transportar las propiedades que la ciencia natural atribuye a los objetos del mundo exterior a los objetos inmediatos del sentido interno, esto es, a las representaciones. Por consiguiente, se admite que las representaciones, exactamente como las cosas externas, a las cuales las referimos, son objetos relativamente persistentes, que pueden desvanecerse de la conciencia y después entrar de nuevo en ella. Sin duda, a las representaciones las debemos percibir ahora más fuertes y claras, ahora más débiles y confusas, según que el sentido interno se halle o no reforzado por el sentido externo, y según la atención que a ellas prestemos. Pero en el complejo, considerada su naturaleza cualitativa, quedan inmutables. Punto 9. La psicología voluntarista se encuentra en todo orden de hechos en plena antítesis con la intelectualista. Mientras que ésta se ve constreñida a admitir un sentido interno con objetos especiales de la percepción interna, aquella se halla ligada con la consideración de que la experiencia interna se identifica con la experiencia inmediata. Y puesto que el contenido de la experiencia psicológica consiste, según esta concepción, no en una suma de objetos dados al sujeto, sino de todo cuanto compone el proceso de la experiencia,
esto es, de los actos del sujeto mismo, considerados en sus propiedades inmediatas, que no se ha mudado por ninguna abstracción y reflexión, el contenido de la experiencia psicológica se considera por necesidad como una conexión de procesos. Este concepto del proceso excluye la naturaleza sustancial y por lo tanto más o menos persistente de los datos psíquicos de la experiencia. Los hechos psíquicos son acontecimientos y no cosas. Ocurren, como todos los acontecimientos, en el tiempo y no son jamás en un momento dado los mismos que en el momento precedente. En tal sentido, los procesos volitivos tienen un valor típico, importantísimo para la inteligencia de todos los restantes procesos psíquicos. La psicología voluntarista no afirma en manera alguna que la voluntad sea la única forma realmente existente del proceso psíquico, sino que simplemente afirma que la voluntad, con los sentimientos y las emociones con ella íntimamente conexionadas, constituye una parte de la experiencia psíquica tan necesaria como las sensaciones y representaciones. Afirma, además, que por la analogía del proceso volitivo debe interpretarse todo otro proceso psíquico. Esto es, cual un hecho que siempre muda en el tiempo y no cual una suma de objetos persistentes, como generalmente admite el intelectualismo, a consecuencia de su falsa referencia de las propiedades por nosotros puestas en los objetos externos a las representaciones de los objetos mismos. Cuando se reconoce la inmediata realidad de la experiencia psicológica, se excluye por sí mismo el estudio de la derivación de determinadas partes del proceso psíquico de otras que del mismo difieren específicamente, y del propio modo de las tentativas de la psicología metafísica para referir la experiencia interna a procesos imaginarios distintos de ella por un substractum hipotético metafísico. Están en contradicción con el verdadero objeto real de la psicología. El objeto, puesto que se refiere a la experiencia inmediata, está ligado desde el principio con la suposición de que todo dato psíquico de la experiencia contiene al mismo tiempo factores objetivos y subjetivos. Igualmente, estos se deben siempre considerar como distintos de una abstracción arbitraria y no como procesos realmente diferentes. En efecto, aquí la observación enseña que no se dan representaciones que no despierten en nosotros sentimientos e impulsos de diversa intensidad, como tampoco es posible un proceso sentimental o volitivo que no se refiere a un objeto representado. Punto 10. Los principios directivos de la concepción fundamental psicológica que debemos a continuación conservar fijas pueden reducirse a las tres siguientes proposiciones. 1. La experiencia interna o psicológica no constituye ningún dominio especial de la experiencia distinto de los otros, sino que es verdaderamente la experiencia inmediata. 2. Esta experiencia inmediata no constituye un contenido quiescente, sino una conexión de procesos, no consciente en objetos, sino en procesos, esto es, en hechos generales que se desarrollan en nosotros y de sus recíprocas relaciones fijadas en leyes. Tercero, cada uno de estos procesos tiene de un lado un contenido objetivo y del otro un proceso subjetivo, y por lo tanto contiene en sí las condiciones generales, tanto de todo conocimiento cuanto de toda actividad práctica de los hombres. A estas tres proposiciones corresponde una triple posición de la psicología en relación con los otros campos del saber. Primero, como ciencia de la experiencia inmediata, en contraposición a las ciencias naturales, las cuales a causa de la abstracción que hacen del sujeto, tienen por objeto únicamente el contenido objetivo inmediato de la experiencia, es la ciencia empírica que reintegra aquellas
Cada hecho singular de la experiencia solo puede ser íntimamente evaluado en su plena significación cuando ha sostenido la prueba de análisis natural y psicológico. En este sentido, también la física y la fisiología son ciencias auxiliares de la psicología, como esta, a su vez, es una disciplina auxiliar en las investigaciones naturales. Segundo, como ciencia de las formas más generales de la experiencia humana inmediata y de su conexión según leyes, constituye el fundamento de las ciencias del espíritu. En efecto, el contenido de estas ciencias se encuentra especialmente en las acciones que nacen de los hechos inmediatos de la vida psíquica humana y en sus efectos. La psicología, en cuanto tiene por objeto el estudio de las formas bajo las cuales se presentan estas acciones y de las leyes a que están sometidas, es la más general y al mismo tiempo la base de todas las ciencias del espíritu, de la filología, de la historia de la economía política, de la jurisprudencia, etc. Tercero, puesto que la psicología considera igualmente las dos condiciones fundamentales que sirven de base, lo mismo el conocimiento teórico que al obrar práctico lo subjetivo y lo objetivo, y procura determinarlos en sus recíprocas relaciones. Ella, entre todas las disciplinas empíricas, es aquella cuyos resultados se adaptan más de cerca al estudio, tanto del problema del conocimiento como de la ética, las dos cuestiones fundamentales de la filosofía. La psicología, que respecto a la ciencia natural es la ciencia reintegrante, y respecto a las ciencias del espíritu, la fundamental es, respecto a la filosofía, la ciencia empírica de preparación. Punto 10a. Por más que en la nueva psicología se vaya reconociendo cada vez más que no tanto la diferencia de los objetos de la experiencia, cuanto la del punto de vista desde el que se considera la experiencia, es aquello por lo cual la psicología se distingue de la ciencia natural. Esto no obsta para que el conocimiento claro de las particularidades reales de aquel punto de vista que determina el objeto científico de la psicología siga hoy todavía influida por los prejuicios resultantes de las tendencias de la vieja metafísica y de la filosofía naturalista. En vez de reconocer que la manera de considerar la experiencia por las ciencias naturales se realiza fundándose en la abstracción de los factores subjetivos que entran en aquella experiencia, todavía se sigue asignando a la ciencia natural la tarea de determinar del modo más general el contenido de toda la experiencia. Esto supuesto, la psicología sería una disciplina no ya coordinada, sino subordinada a la ciencia natural. Ella ya no debería eliminar aquella abstracción hecha por la ciencia natural y con esta llegar a una comprensión completa de la experiencia, sino que debería sacar partido del concepto de sujeto puesto en luz por la ciencia natural para explicar la influencia de este sujeto sobre los datos de nuestra conciencia. En lugar de reconocer que solo es posible una definición suficiente del sujeto basando en la investigación psicológica, aquí se ha introducido de repente en la psicología un concepto del sujeto hecho de una pieza, formado y definitivamente calcado sobre la ciencia natural. Ahora bien, para esta el sujeto es idéntico al individuo corpóreo. Por consiguiente, la psicología se llega a definir la ciencia que tiene por oficio establecer la dependencia del contenido inmediato de la experiencia del individuo corpóreo. Este punto de vista, llamado también materialismo psicofísico, es insostenible mirado desde la teoría del conocimiento y psicológicamente es estéril, puesto que la ciencia natural prescinde deliberadamente del sujeto percipiente. No obstante, hallarse contenido en toda experiencia está fuera de duda que muy difícilmente se encuentra aquella en situación de dar una válida y última determinación del sujeto. Una psicología que parte de semejante definición puramente fisiológica ya no se apoya en la experiencia, sino lo mismo que la vieja psicología materialista,
en una premisa metafísica. Además, este punto de vista es psicológicamente infructuoso, porque asigna desde el primer momento la interpretación causal de los procesos psíquicos a la fisiología, la cual no puede dar ni ahora ni nunca semejante interpretación, en razón del diferente modo de exposición de la ciencia natural y de la psicología. En fin, es sin duda evidente que semejante psicología, que se transforma en una mecánica hipotética del cerebro, debe, una vez para siempre, renunciar a servir de base a la ciencia del espíritu. Cuando llamamos psicología voluntarista a la dirección estrictamente empírica que se contrapone a las tentativas de renovar la doctrina metafísica, que se caracteriza por los principios formulados más atrás, no debemos olvidar que en sí y por sí este voluntarismo psicológico nada tiene que ver con ninguna doctrina metafísica de la voluntad. Se opone al voluntarismo metafísico unilateral de Schopenhauer, que deriva toda existencia de una voluntad trascendente originaria, no menos que a los sistemas metafísicos que han salido del intelectualismo de Spinoza, de Herbart y otros. Los principios del voluntarismo psicológico, considerado en el sentido indicado, son completamente contrarios a la metafísica, porque excluye de la psicología toda metafísica. Se hallan, pues, en oposición con las otras direcciones psicológicas, porque rechaza todos los esfuerzos que tienden a referir los procesos de la voluntad a simples representaciones y al propio tiempo acentúa el significado típico de la voluntad por la naturaleza de la experiencia psicológica. Esta significación típica está en que la propiedad generalmente reconocida por las acciones volitivas, esto es, la de ser los procesos cuyo desarrollo presenta continuamente mutaciones cualitativas e intensivas, se considera también útil para los otros contenidos psíquicos de la experiencia.